Saludos estudiantes de tercer año. A continuación voy a explicarles lo que es la teoría del último tema de innovación tecnológica. Este lleva por nombre los proyectos escolares como alternativa a la innovación escolar. Como ya les mencioné en clase, este último tema se va a tratar de forma breve y teórica. No vamos a implementar un proyecto por razones de tiempo. Dado que solo contamos con 2 semanas de clase, es muy poco tiempo para poder implementar un proyecto en su totalidad. Hay proyectos que incluso toman años. Entonces, en esta parte del curso lo que vamos a hacer es explicar brevemente las partes de un proyecto. Eso es todo. Y aquí está el contenido de esta exposición. Lo primero sería la definición de un proyecto. Como ya les expliqué, la definición de un proyecto se puede dar en 4 simples puntos. El primero es que es un conjunto de actividades planificadas. Tiene objetivos generales y objetivos específicos, se tiene un tiempo determinado y por sobre todo se busca resolver un problema o una necesidad. En el ámbito educativo existen muchos tipos de proyectos, mas sin embargo nosotros vamos a trabajar con solo 4. Los tipos sociales, por ejemplo una campaña de reciclaje; los tipos ambientales, por ejemplo un huerto orgánico; los tipos tecnológicos, por ejemplo una app o un software; los tipos educativos como un sistema de tutoría. Estos son tipos de proyectos según su ámbito. Hay diferentes tipos de proyectos según el área y según el autor. Pero en este caso solo vamos a tratar estos 4 ámbitos. Lo más importante de este tema y donde se centra todo, la metodología de un proyecto. Una metodología es como el mapa que nos indica el camino a seguir. Nos da los pasos, nos da las herramientas que necesitamos y nos da la forma de organizarnos para alcanzar nuestros objetivos. En este caso, vamos a resolver un problema con nuestro proyecto. Es decir, que es una guía que nos va a ayudar a hacer las cosas de una forma más eficiente. Al menos en la materia se ven 5 metodologías. Hay muchas más, pero solo vamos a ver esta. La primera, la cascada o waterfall. La segunda, la ágil. La tercera, la ruta crítica. La cuarta, la Kanban. Y la última, triangulación. Vamos con la primera. La cascada o waterfall. Como ejemplo, pudiéramos tener el hornear una torta sin atajos. Imaginen que tienen que hacer una torta, ¿sí? Una torta de toda la vida, la que se hace con harina de trigo. Y tienen que seguir la receta al pie de la letra, es decir, sin saltarse ningún paso. Ustedes no pueden decorar la torta sin antes haberla hecho. Ustedes no pueden mezclar los ingredientes sin antes haberlos comprado. De esa forma es como se trata la metodología waterfall. Primero se hace un análisis de los ingredientes que vamos a usar, ¿sí? Y verificamos que todo esté en orden para prepararlo. En el diseño vamos a hacer la etapa de planificación de cómo se va a ver la torta, cuántas capas va a tener, qué cobertura le vamos a colocar, qué decoración. Luego viene la implementación, en donde mezclamos los ingredientes, hacemos los pasos de la receta, horneamos y dejamos enfriar. Y finalmente hacemos la verificación. Vemos que todo está bien, que todo salió como era, no quedó muy dulce, no quedó muy salada. La probamos, verificamos que la torta se hizo de forma perfecta, siguiendo la metodología cascada o waterfall. La metodología ágil. ¿Qué quiere decir con ágil? Bueno, podemos poner como ejemplo construir un coche de carreras, un carro de carreras, pieza por pieza, probándolo en cada vuelta. ¿Cómo funciona? Existen en las carreras algo que llaman sprints o vueltas de prueba. Bueno, en cada sprint se verifica una parte del auto, o en este caso, una parte del proyecto. Y vamos haciendo lo que es una evaluación de cómo están saliendo las cosas. Por ejemplo, en la primera vuelta podemos evaluar cómo salieron las ruedas, ¿sí? No, el caucho es de un material que no funciona muy bien, el motor está haciendo mucho ruido, el aceite se está regando. Reparamos esa parte. Luego volvemos a hacer otra vuelta, un sprint.
por la pista. Y vemos que, bueno, se arregló lo de los cauchos, pero todavía se sigue derramando un poquito de aceite, el sonido del motor todavía como que no cuadra. Entonces volvemos a preparar los cambios y volvemos a hacer otra vuelta. La metodología ágil es con feedback instantáneo. ¿Qué quiere decir feedback instantáneo? Que vemos variables, las vamos controlando, las cambiamos y volvemos otra vez. En un proyecto pasa igual, ¿sí? Vamos evaluando a medida que hacemos una vuelta y corregimos lo que tenemos mal o aquello que no salió como esperábamos. La metodología de ruta crítica. Esta metodología, también hago una analogía con una receta de cocina. A mí me gusta mucho la receta. Y es que imaginemos que tenemos que hacer una cena, ¿sí? Una cena especial para un familiar o alguien. Resulta que para esta cena tenemos 3 platillos. Uno es el platillo principal, que es el pasticho, el platillo secundario, que es la ensalada, y por último un postre pequeño, puede ser un ponqué o una galletita. En la ruta crítica nosotros fijamos e identificamos las tareas que pueden necesitar más tiempo o más prioridad. En este caso, pues cocinar el pasticho toma muchos más ingredientes, mucho más tiempo, tener mucho más cuidado, ¿sí? En la preparación. Mientras que la ensalada puede tener menos tiempo, no necesita tantos ingredientes, de hecho ni siquiera necesita cocción, algunos casos. Y finalmente el postre, que no es tan necesario en la cena, pero que no vendría mal tener una galletita al final y pues poder comer algo de postre. Entonces, ruta crítica se refiere a eso. Nosotros identificamos las tareas que dependen de otras y trazamos una ruta crítica. Hacemos esas secuencias que pueden atrasar el platillo principal, optimizamos y buscamos la forma más rápida y más factible de poder terminar toda la ruta. ¿Sí? Hay tareas que no dependen de otras, pero hay otras en donde se tiene que tomar más tiempo. De eso se trata la ruta crítica. La metodología Kanban, y una de las que más se usa, al menos en empresas, en grandes empresas, la metodología Kanban se usa muchísimo. La metodología Kanban es organizar, imaginemos que estamos cocinando otra vez, el proyecto en diversas áreas. Esta sirve mucho para equipos grandes y no solo para personas pequeñas, donde tenemos, como se puede ver en la pizarra, una lista de tareas, tareas que ya están listas, tareas que están en progreso, tareas que están en revisión y ya las tareas que se han hecho. Entonces, un equipo grande puede agarrar tareas que están por hacerse y las pasa para esta parte de aquí. Luego las pasa para la revisión, para que un supervisor las revise y cuando ya las terminan, las pasan para acá. ¿Sí? Los papelitos que ven aquí, estos stickers, los van pasando, los van moviendo a medida que el proyecto va avanzando. Por último, y no menos importante, tenemos la metodología de triangulación. Esta metodología podemos hacer la analogía con un detective, ¿sí? Un policía que está buscando pistas para resolver algo, un caso, un problema. Imaginemos que estamos investigando un robo. En este caso, si vemos que las huellas de alguien aparecen en la escena del crimen, podemos suponer que ese alguien fue quien robó. Pero en la triangulación no funciona del todo así. Nosotros tenemos que tener varios puntos de vista, por eso hay un triángulo. Entonces, si nos paramos en una esquina del triángulo, vemos 2 puntos de vista diferentes. Si nos paramos en el otro triángulo, otros 2 puntos de vista diferentes que nos ayudan a poder entender mejor el problema. Entonces, en el caso del detective, puede ser que las huellas de alguien esté allí, pero no necesariamente implica que esa persona fue quien hizo el robo. Lo mismo pasa con los problemas. En la triangulación o la metodología de triangulación, nosotros hacemos varias investigaciones. Puede ser, por ejemplo, un análisis cuantitativo. Vemos en números
¿sí? En gráficas, el porcentaje de, del problema en cuestión. Cualitativo, podemos hacerle preguntas a las personas. Y observación, nosotros mismos vemos que el problema y sacamos conclusiones. Vamos a usar el ejemplo de comida nuevamente para entenderlo mejor. Supongamos que tenemos un restaurante y vemos que las ventas de un determinado plato están bajando. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Lo primero que se nos ocurre es ver el cuaderno y ver cuántas ventas de ese plato tenemos. Eso sería un análisis cuantitativo. ¿Por qué? Porque estamos estudiando números. Lo otro que podemos hacer es un análisis cualitativo. Le podemos preguntar a los clientes, oye, ¿qué opina de este plato? La nueva hamburguesa que tenemos en este restaurante, ¿no les gusta porque tiene mostaza acaso? ¿Por qué no les gusta? Y el último, pues puede ser el método de observación, donde nosotros mismos vemos el comportamiento de los clientes en el restaurante. Si lo están pidiendo, por qué lo piden, en qué condiciones lo piden. ¿Sí? Eso es usando la metodología de triangulación para resolver un problema. Bueno, ahora vamos con la evaluación. ¿En qué consiste la última evaluación de innovación tecnológica? 1. Ustedes van a elegir uno de los problemas que aparecen aquí. Sí. Pueden elegir de esta lista de problemas sugeridos o pueden utilizar otros si así lo consideran. Yo en clase di por ejemplo, refugio de animales. Existe una alta tasa de animales abandonados en la localidad y una baja tasa de adopción debido a la falta de visibilidad y acceso limitado a la información de un refugio local. Entonces, ¿cómo o de qué manera, usando una de las metodologías, podemos resolver ese problema? Aquí hay otro, una app de transporte comunitario. Imagínense una aplicación móvil en donde yo pueda ver a qué hora sale un bus, a qué hora llega y así yo puedo planificar, saber las rutas, saber si ya no va a pasar un bus por ese sitio. Esto claro en un entorno donde haya muchas rutas de transporte. También tenemos el reciclaje inteligente. Imaginemos un sitio en donde podamos separar de forma ordenada plásticos, cartones, desechos degradables. Se puede hacer economía con eso, pues volver a utilizar, reciclar y pues mejorar un problema. Turismo local innovador. Hay un gran potencial turístico y un bajo desarrollo económico. ¿Por qué? Pues porque no se aprovecha. Hay sitios muy bonitos en los Andes, aquí en Mérida, por ejemplo, que la gente desconoce y la gente que vive allí pues no sabe que puede sacar provecho de eso. Rutas de senderismo, transportes grupales, paquetes turísticos, son formas de resolver un problema como ese. Gestión del agua. En esta localidad pues no se ve mucho eso, pero hay sitios en donde el agua se desperdicia mucho y hay fugas y hay falta de agua. Entonces, ¿cómo se puede resolver ese problema? Sería la evaluación en sí. Aquí hay más: bibliotecas compartidas, red de apoyo académico, desconexión digital, falta de actividad física, desmotivación por el aprendizaje. Esos son los problemas en sí. Segunda parte de la evaluación. Van a tomar la metodología que más se adapte a esos problemas. ¿Sí? Bien sea cascada, ágil, ruta crítica, Kanban o triangulación. La metodología que más se adapte a ese problema. Van a tomar el formato que estoy pasándoles aquí y lo van a llenar. ¿Sí? El formato tiene 8 ítems y los 8 ítems los van a llenar. Puede ser individual, puede ser en grupo, pero me especifican aquí quiénes son los integrantes y de qué sección. Por último, no es obligatorio, pero me gustaría que lo hicieran si les da tiempo, implementen una publicidad digital sobre el proyecto en cuestión. Supongamos que tenemos el proyecto de la biblioteca compartida. El problema es este. Muchos compañeros no pueden comprar todos los libros que necesitan, pero hay personas que compraron los libros que necesitan y necesitan otros libros.
Entonces, ¿por qué no hacer un sistema en donde se puedan intercambiar libros? ¿Sí? El objetivo sería crear un sistema para que todos puedan intercambiar libros fácilmente, ¿sí? De una forma en la que se puedan cuidar los libros. Usted necesita uno, yo tengo otro, los intercambiamos en este punto. ¿Qué metodología podemos usar? Podemos usar la Kanban, ¿por qué no? A veces podemos usar más de una metodología, a veces una es la que se adapta mejor. ¿Por qué la Kanban? Porque nos ayuda a organizar las tareas y ver el progreso de forma visual. Podemos tener un grupo grande de personas en donde le dedicamos a cada una tarea y se van distribuyendo en la pizarra que se ve por aquí, la Kanban. ¿Sí? Luego tenemos lo que es el equipo que se tiene. María le toca conseguir las donaciones, a Juan le toca clasificar los libros, a Pedro diseñar un sistema de préstamo. Los recursos. Bueno, se necesitan cajas para los libros, etiquetas para saber qué tipo de libros son, un cuaderno para registrar los préstamos. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que llenen. Eso puede caber perfectamente en una hoja. Eligen el problema, le aplican una metodología y si pueden y les da tiempo, hacen la última parte, que es implementar una publicidad digital. ¿A qué me refiero con publicidad digital? Un folleto en esta misma página, Canva por ejemplo, en donde ustedes pueden colocar, vamos a colocar aquí publicidad, Canva, por ejemplo, es una plataforma online en donde ustedes pueden hacer cualquier tipo de elemento digital. Entonces, supongamos que ustedes quieren resolver el problema de la biblioteca. Pueden tomar uno de estos ejemplos, colocarle libros, ven a la nueva biblioteca en donde podemos intercambiar libros que tú necesitas y que yo necesito. Cosas así. Apertura el martes tal de noviembre. Eso es lo que yo quisiera, como que hagan una publicidad digital si les da tiempo y les da chance. ¿Sí? Obviamente es evaluado y aquellos que lo entreguen pues tendrán más puntos. Cualquier duda, por favor háganmelo saber en clase y tengan presente cualquier interrogante en el transcurso de